hoy nuestros disertantes, Eduardo Fernández y Pedro Isern, van a estar discutiendo y dándonos su perspectiva acerca de Uruguay y España en el Narrow Corridor, este concepto interesante que, bueno, hoy podremos ver cómo se vincula con nuestros países. Eduardo Fernández es profesor de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín y director ejecutivo del Instituto Juan de Mariana. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Santiago de Compostela, discípulo del profesor Miguel Anjo Bastos Boubeta, y en el año 2008 se traslada a Guatemala para trabajar como profesor de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Eduardo, un gusto. Pedro Isern es director ejecutivo de CESCOS, que es el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, y es profesor titular de Historia Contemporánea de Occidente en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Ort, Uruguay. Dicho esto y presentado a nuestros expositores, vamos a lo que nos compete, que es este tema tan interesante. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Es un gusto estar con ustedes. Es un gran honor para CESCOS, una institución nueva, poder coorganizar este evento con la prestigiosa Universidad Francisco Marroquín y con el Instituto Juan de Mariana, en donde nuestro amigo y nuestro generoso amigo Eduardo Fernández, también Arturo, son parte. Ellos se encuentran allí en Madrid, nosotros nos encontramos aquí en Montevideo. Ustedes saben que CESCOS es un centro de estudios basados aquí en Montevideo. Sabemos que hay gente en Guatemala, en la sede central de la Francisco Marroquín, que nos están escuchando, así que un saludo muy especial para esos amigos. En este contexto nosotros empezamos esta serie junto con nuestros socios sobre los desafíos de esta sociedad de bienestar, la relación entre esta sociedad de bienestar y el desarrollo, ¿no? Este desafío de nuestro tiempo, particularmente para Uruguay, es cierto, pero en un punto también para España. Y aquí entonces tendremos una serie de 3 presentaciones, el lunes próximo, y en 14 días, el lunes próximo, podremos escuchar sobre el desafío de la reforma previsional, con la presencia de Dolores Benavente y del diputado del Partido Nacional Uruguayo, Pablo Viana, y en 14 días escucharemos a ese gran líder y ese gran intelectual argentino que es Ricardo López Murphy, hablando sobre los desafíos del estado de bienestar. Yo le voy a pedir al host que me habilite la posibilidad de compartir pantalla para iniciar este punto en donde nosotros hemos intentado introducir el concepto desarrollado en este libro, que ahora veremos de este gran historiador económico y este gran politólogo, este gran historiador económico, que es Daron Acemoglu, este señor que ha nacido en Turquía y que en un breve lapso de tiempo, no tiene más de 50 años, encontrándose en el MIT, es hoy uno de los grandes economistas e historiadores económicos, junto con su histórico socio, Joe Robinson, quien han escrito este concepto en esta larga saga de artículos y de libros en los últimos 20, 25 años, sobre el Narrow Corridor, sobre ese lugar pequeño, sobre ese sendero pequeño, donde la interacción, donde la combinación entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y el mercado, diríamos los liberales, se encuentran allí en un ambiente no planificado por nadie, generar determinadas reglas de juego que hacen posible la libertad, y ahora en todo caso discutiremos si ese sendero también nos puede ayudar a explicar conceptualmente un posible camino, difícil, pero posible camino de Uruguay al desarrollo. Así que bueno, entonces yo quería introducir, esperando que se vea mi humilde pantalla, desde una perspectiva uruguaya, ¿no? Pensar el desarrollo y el Narrow Corridor desde una perspectiva uruguaya. Y partimos para eso de una pregunta, que yo le puse la pregunta uruguaya a falta de mayor originalidad, y en este sentido hago una mención, un recuerdo, sobre un seminario que tuvimos el honor de participar de coorganizar en Washington, en el Wilson Center, el año pasado, en septiembre del año pasado, con el Wilson Center, con la Universidad Ort Uruguay, con la
Johns Hopkins University, sobre el proceso electoral uruguayo en marcha. Probablemente nuestra audiencia en España, en Guatemala y en otros lados no tiene por qué saber que Uruguay tuvo un competitivo, como siempre, o casi siempre, proceso electoral el año pasado, que desembocó en noviembre, en octubre en la primera vuelta y en noviembre en una segunda vuelta, en una alternancia en el poder, ¿no? La audiencia no tiene por qué saber que Uruguay había sido gobernado entre el 2005 y el 2020 por una coalición de centro-izquierda, de centro-izquierda e izquierda, conocida como el Frente Amplio. Ustedes seguramente conocerán a uno de esos líderes de este proceso, Pepe Mujica, muy popular, sobre todo afuera del Uruguay, un poquito menos adentro, siempre ¿no? este señor con 80 largos años de trayectoria política y esa perspectiva de bonomía permanente, sobre todo para afuera, pero indudablemente también para adentro de nuestro país. Y yo les decía entonces que después de 15 años de gobierno, de esta coalición de centro-izquierda e izquierda, hubo una elección competitiva el año pasado y hubo una alternancia. Ahora una coalición de centro-derecha liderada por el Partido Nacional, uno de los históricos partidos del Uruguay, con el liderazgo joven de un nuevo presidente que se llama Luis Lacalle Pou, que es hijo de Luis Lacalle Herrera, quien gobernaba Uruguay entre 1990 y 1995. La discusión entonces, les decía, en este seminario de septiembre pasado, el comentario permanente de Mónica de Boll, que es la cabeza del programa para América Latina de Johns Hopkins, Benjamin Jedan y otros representantes del prestigioso Wilson Center y otras personas en Washington, sistemáticamente en la discusión posterior, después de las presentaciones, pero en las presentaciones de ellos también, una y otra vez surgía este tema, ¿no? Uruguay como ese ejemplo en la región, Uruguay como un país distintivo en la región, Uruguay con un sistema político sólido, con instituciones firmes, es aquel país que tiene que enorgullecerse y que es un ejemplo y una luz, es un faro en una región decididamente difícil, decididamente compleja. Nosotros en la región, en España también, Eduardo lo sabe perfectamente, que ha vivido y conoce la región, sabemos que en aquello que denominamos América Latina, Uruguay, Costa Rica y Chile aparecen siempre o casi siempre a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, a la cabeza de cualquier indicador institucional, cualquier indicador también socioeconómico hay otros países también con ingreso per cápita, u otros indicadores socioeconómicos relativamente similares, pero en términos institucionales, Uruguay, Costa Rica y Chile se han encontrado siempre a la cabeza. Y entonces esta reiteración, yo creo que hasta el hartazgo, y cuento esta anécdota porque efectivamente, en un determinado momento yo dije, señores, paremos un poquito la mano, ¿no? Paremos un poco de rescatar una y otra vez a este país por estas buenas instituciones, en vez de cuestionar, en vez de hacernos la pregunta inversa. Que a mí me parece que es la pregunta que vale la pena y es la pregunta de nuestro tiempo, y nosotros pensamos esta serie de conferencias y el futuro trabajo en este tema, en Sescos y con nuestros socios, desde la pregunta inversa, ¿no? La pregunta no es ensalzar a las instituciones uruguayas en perspectiva comparada, porque es fácil y es totalmente innecesario comparar con las instituciones de Venezuela, de Bolivia, ahora de Argentina, por cierto, probablemente de Brasil, e incluso hoy con Chile, ¿no? Con Chile que se encuentra desafiado. Dejemos de hacernos esa pregunta y seamos un poquitito más punzantes, ¿no? Un poquitito más crítico, como hay que ser si efectivamente queremos pasar de este estado de desarrollo medio a un estado de desarrollo alto, que es difícil, pero que es la propia condición humana. Y en ese sentido, demos vuelta a la pregunta, señores. Por favor, dejemos de ensalzar las instituciones de este país y preguntémonos cómo este país, con estas buenas instituciones y con un contexto de todo tipo, geográfico, ecológico, poblacional, una distribución de la población de 3,5 millones de habitantes, en donde menos de la mitad se encuentra en Montevideo, aquí en la capital, y el resto distribuido a lo largo y ancho de una geografía pequeña, pero que alcanza y sobra, ¿no? En donde, para tener 3,5 millones de habitantes, en donde no hay
religiosos, en donde no hay problemas étnicos, en donde no hay ningún tipo de problema geográfico, que por ejemplo, ustedes en Guatemala tienen muy presente, ¿no? La geografía y la dificultad para conectar a esa geografía ante la total ausencia de problemas. La cuestión no es ensalzar las buenas instituciones uruguayas, que lo son, las buenas instituciones políticas, sino preguntarnos, cuestionarnos profundamente qué es lo que no hace posible, qué es lo que no ha hecho posible a este país todavía alcanzar el desarrollo. Una respuesta entonces introductoria para nosotros será que cambiando la pregunta podemos cambiar la perspectiva y al hacerlo centrar la posibilidad de este país de ingreso medio e incluso alto para algunos indicadores, de alcanzar el desarrollo en 25 años, y paso seguido, después de cambiar la pregunta e introducir esta perspectiva, tener bien presente que hay un conjunto de características que por un lado hacen posible, algunas de las mencionadas, pensar en alcanzar el desarrollo en 25 años, y después que la hacen difícil, que hacen este proceso más difícil, y que esta cuestión la podemos describir como en clave de restricción institucional. Y cuando hablamos de restricción, de restricción institucional, básicamente nos referimos a este estado de bienestar, que básicamente en Uruguay supone, y Andrés en eso nos puede ayudar, y los otros uruguayos aquí presentes, supone la construcción de un estado muy presente en la economía, muy presente en la sociedad, particularmente desde el primer vallismo, es decir, la primera y después una segunda presidencia de Valle y Ordóñez a principio del siglo XX. Pero más allá de lo que haya pensado e implementado Valle y Ordóñez, evidentemente, ese país, más allá de ese liderazgo, demandaba, y por eso aceptó, la presencia de este actor central de la sociedad, de la política y de la cultura uruguayo, que es ese estado de bienestar, ¿no? Así que en ese sentido nosotros tenemos que pensar la posibilidad del desarrollo desde nuestra concepción, aceptando esta restricción institucional, que es este estado de bienestar inclusivo, mayormente transparente, mayormente ineficiente, mayormente poco competitivo. Y la pregunta entonces, y la estrategia es bastante evidente, bastante clara, ¿no? No hay aquí ningún gran descubrimiento. Hay una nueva coalición de gobierno liderada por un liberal que habla sistemáticamente de la libertad, que tiene el desafío, que enfrenta el desafío en estos primeros 5 años, para después dejar un camino en los posteriores 20 o 25, que enfrenta este desafío de aceptar la presencia de este estado de bienestar, no para desagregarlo, sino para renovarlo, para modernizarlo. Y ahí consiste, y allí se encuentra el Narrow Corridor. Y en ese sentido es una buena referencia recurrir a este libro, que para los liberales puede tener algunas cuestiones bastante, un punto criticable y una lógica determinista, que en ese sentido lo podemos pensar y discutir con Eduardo y los amigos aquí en este seminario, pero que nos sirve como marco conceptual para tener presente que el camino al desarrollo es un sendero delicado, y que en ese camino hay actores que juegan entre sí, en donde para pensar en ese mediano plazo la posibilidad de alcanzar, de lograr esa aspiración, las restricciones institucionales y no institucionales tienen que estar bien presentes, ¿no? Más allá de la cuestión filosófica, en nuestros centros de estudio en general piensan al liberalismo y mamamos un liberalismo que viene del iluminismo escocés, de un Estado mínimo, de un Estado que sistemáticamente es el problema, y que generalmente efectivamente lo es cuando pensamos en clave del crecimiento económico y del desarrollo para alcanzar un bienestar que nos deposite en el desarrollo. Sin embargo, en esta restricción institucional en donde se desarrolla Uruguay y probablemente otros países, ese estado de bienestar es un actor que hay que tomarlo como dado para controlarlo de abajo hacia arriba, modernizarlo, y en una cuestión de segundo mejor poder aspirar a ese desarrollo. Quería mencionar, no lo mencioné al principio, lo menciono ahora, lo discutíamos el otro día con Eduardo y otros amigos, que es difícil encontrar otro país en América Latina y probablemente en el mundo no desarrollado con posibilidades concretas
con un proceso difícil, pero una posibilidad concreta, y concreta no es que las posibilidades sean mayores al 50%, pero sí que están presentes, con las posibilidades concretas de alcanzar el desarrollo como es Uruguay en 20, 25 años. Puede haber otro, puede ser Costa Rica, tal vez, y nos podemos estar perdiendo de alguno en un continente asiático que no conocemos o que conocemos poco, incluso probablemente no en el continente africano. Pero no hay otro país en donde se concatene una coyuntura y determinados indicadores institucionales más estructurales, que en un contexto en donde alcanzar el desarrollo es siempre difícil, sin embargo, existe esa posibilidad. Así que, brevemente, el libro de Acemoglu y Robinson es recomendable, inclusive para criticarlo, y eventualmente para criticarlo en forma profunda, por la recaída en algunos determinismos, pero no importa, aceptémoslo en un momento acomodado. Y nos dirá entonces, no podemos, creo que no podemos discutir, si quieren lo podemos hacer, ¿no? Pero creo que no es el punto central discutir el libro y su desarrollo, pero sí introducir brevemente el punto de nuestros amigos Acemoglu y Robinson, donde básicamente parten del supuesto, mayormente más que el supuesto del dato histórico en el que nosotros convivimos, en donde sabemos que no ha habido Estado con la capacidad de establecer reglas. Robinson describe una historia humana recorrida, por la violencia, ¿no? Es la historia del hombre, es la historia de la condición humana, es la historia de la violencia, y en ese contexto o no ha habido Estado con la capacidad de establecer reglas, o cuando lo ha habido un aparato estatal sumamente despótico. Así que en la lógica, en el marco conceptual desarrollado por estos autores, o hay un leviatán ausente y eso lleva en parte a la anarquía, o hay un leviatán sumamente presente y eso es el despotic leviatán, un leviatán despótico, o hay un leviatán en el narrow corridor, en el muy, muy pequeño camino del medio entre el aparato estatal que quiere imponer y una sociedad civil que ahora contemporáneamente llamada sociedad civil que quiere articularse para controlar. Hay un Shackle Leviathan, ¿no? Un Leviatán contenido, atrapado, ¿no? Controlado, ¿no? Así que ese es un camino demasiado reciente en la historia humana y ni en la búsqueda de la libertad, y más aún en este intento que hacemos de introducir el concepto para pensar a partir de ese narrow corredor la posibilidad de que determinados países, particularmente Uruguay, alcancen el desarrollo en un mediano plazo. Así que, brevemente, este narrow corridor es entonces una combinación reciente, ¿no? Donde sucede un complejo balance entre un Estado que impone orden y una sociedad que impone límites, ¿no? Un actor social, una society que impone límites. Esto hace o haría posible una vida estable en una comunidad, en este delicado balance, que es bien importante aquí, porque si no los liberales estaríamos bastante preocupados, no es planificado por nadie, ¿no? Ese camino del medio no es pensado ni por nadie de arriba, de las élites que intentan imponer reglas o privilegios que obviamente los benefician, ni de una sociedad que se articula para encontrarse en ese camino del medio en el intento de alcanzar el desarrollo. Es algo que sucede, que difícilmente ha sucedido a lo largo de la historia reciente, pero que no es planificado por nadie. Entonces, para Acemoglu y Robinson, una permanente competencia entre uno y otro, entre el aparato estatal y el aparato social, o la sociedad civil, que ellos denominan el Red Queen Effect, ¿no? Tomado de Alicia en el País de las Maravillas. Es una competencia que, según los actores, facilita la cooperación. Entonces, nosotros, para pasar al caso uruguayo y pensar cómo atacar, cómo enfocar ese narrow corridor, es decir, básicamente esa restricción institucional que supone la existencia de un estado de bienestar que está allí y que permanecerá allí, y que en el narrow corridor de lo que se trata, de lo que básicamente se trata en ese difícil camino hacia la posibilidad del desarrollo, posible pero difícil camino al desarrollo, es desde abajo hacia arriba en esta nueva coalición que ha llegado al poder de controlarlo para modernizarlo, ¿no? En esta lógica, a veces en este juego de suma cero, entre universalidad y eficiencia, entre inclusividad y competitividad,
en esta lógica entre uno y otro factor, de lo que se trata es de pensar cómo articular ese narrow corridor. Y entonces yo brevemente, para no extenderme mucho y en verdad dejarlo a Eduardo y poder discutir la cuestión, nosotros marcamos que el estado de cosas para pensar estos 20 o 25 años suponen un punto de partida, obvio. El presente, un marco temporal, ese marco de 25, y los actores y las restricciones. Y en este caso, estos breves indicadores, hay muchos, y no es cuestión de traer, pero nosotros sabemos que estamos hoy dominados por la existencia de una enorme cantidad, en los últimos 20 o 25 años, de estadísticas, ¿no? Desde, en mi edad al menos, mi referencia es Alan Greenspan, ¿no? aquel chairman de la Reserva Federal, que estuvo tanto tiempo entre el 87 y el 2007, más o menos, ¿no? 4 o 5 periodos allí, y que sistemáticamente, ante sus apariciones sistemáticas en la comisión, en Capitol Hill, siempre llevaba una enorme cantidad de estadísticas, e hizo que, entre la combinación de esa pasión por las estadísticas que tenía él, y la llegada de la Internet y la posibilidad de democratizar las bases de datos y demás, nosotros, los que crecimos en la década del 90, tenemos muy presente a Mr. Alan Greenspan contándonos y detallando indicadores en el Senado y en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Las estadísticas abundan, básicamente nuestro punto de referencia entonces es Uruguay, comparado con quién. Y bueno, con este conjunto de países posible, evidentemente hay otros, España en alguna medida podría ser, me escuchan bien, ¿verdad? Si no, me dicen. Portugal en alguna medida, Nueva Zelanda es una permanente referencia en la comparación uruguaya, y yo, muy brevemente, para no extenderme en algo que pueda aburrir un poco, pero sin embargo les traigo aquí el dato de que ese país que se encuentra en ese narrow corridor y que lo ha pasado, el desarrollo, que es Nueva Zelanda, sin embargo, si ustedes ven este ingreso per cápita, que obviamente es en paridad de poder de compra, medido, en 1995, es decir, hace 25 años, el ingreso per cápita de ese país decididamente desarrollado con la capacidad de compararse con Uruguay, tenía, como les mencionaba, un ingreso per cápita decididamente menor al que tiene Uruguay hoy. Así que la comparación posible, y no me quiero extender en este punto, que lo podemos hacer después en la discusión posterior, la discusión posible de Uruguay es con aquellos países comparables, ¿no? Nueva Zelanda, en menor medida Finlandia está allí por otra cuestión de inversiones, por cierto, aquí sobre todo de un vecino bastante complicado, de un vecindario histórico de Finlandia complicado, como ha sido la Unión Soviética, de la misma manera Estonia, ¿no? Son estos países presentes en esta comparación por tamaño, por algunas características en común, por desarrollo institucional similar, y por un vecindario decididamente complejo. Pero entonces el punto es compararnos con estos países para pensar cómo alcanzar el desarrollo actual de ellos dentro de 25 años, teniendo como referencia el desarrollo de estos países, por ejemplo, en términos de ingreso per cápita, de Nueva Zelanda hace 25 años, ¿no? Y es una comparación pertinente. Lo mismo, voy a avanzar un poquito más rápido, en términos de calidad de transparencia, ¿no? Nueva Zelanda y Finlandia se encuentran en el índice de transparency, en el índice de rule of law del Banco Mundial, en el índice del estado de corrupción del Banco Mundial, que ahora ha discontinuado, como sabemos un poco, y los 6 índices de ese programa de gobernabilidad discontinuado, como les decía, en el Banco Mundial, del programa de gobernabilidad, con indicadores medio altos, por cierto, Uruguay por debajo de Nueva Zelanda y Finlandia, pero con la clara posibilidad de alcanzarlos dentro de 25 años. Avanzó un poquito entonces para decirle que en este contexto, en esta coyuntura de esta posibilidad para pensar las restricciones y para pensar cómo enfocar ese narrow corridor, nosotros hablamos de un punto de partida, que es el actual y que es el más allá del actual, que es obvio el momento presente y esta nueva administración en Uruguay. El punto de partida se refiere más a esos indicadores de ingreso per cápita, a los indicadores de desarrollo institucional e indicadores ponderables, indicadores resaltables de calidad institucional que son para nosotros una buena referencia para pensar esa posibilidad de mediano plazo. Mencionábamos que el marco
temporal posible son estos 25 años, y empezamos entonces a definir cuáles son esos actores que tendrán que articular una nueva coalición para pensar la viabilidad, para pensar la posibilidad de alcanzar el desarrollo, ¿no? Entonces esta coalición de gobierno está presente con una restricción institucional que nosotros hemos denominado estado de bienestar, con esta otra característica, esta condición del Uruguay contemporáneo, que es esta sociedad mayormente cohesionada, menos que hace 15 años, pero cohesionada al fin, que demanda la presencia de ese estado de bienestar. Y este es un punto clave para pensar la economía política de la posibilidad del desarrollo, ¿no? Hay una sociedad, como las sociedades escandinavas y otras sociedades, que demanda esta presencia del Estado, y allí se encontrará una cuadratura del círculo que intentaré desarrollar brevemente a continuación. Entonces hay una fuerza sindical, punto importante en la comparación con otros países que se metieron en ese narrow corredor en camino al desarrollo. Esta fuerza sindical, esta fuerza sindical, que en Uruguay se llama PIT-CNT, comparativamente más fuerte que la élite o el campo empresario. Es un campo empresario en donde, comparativamente acotado en Uruguay, eficiente o relativamente eficiente, pero acotado, que en la comparación de fuerza con la rama sindical se encuentra en una relativa desventaja, ¿no? Y por cierto, en el corto o mediano plazo, la solidaridad institucional puede contribuir a incorporar un nuevo actor, que son estos emprendedores regionales de ingreso alto y medio que buscan previsibilidad, ¿no? En la construcción de esta nueva coalición, y en eso estamos pensando, en cuáles son los actores que están y los actores que pueden cambiar para rearticular esta coalición que lleve a Uruguay al desarrollo, teniendo bien presente esta restricción institucional que se llama estado de bienestar. Puede aparecer este factor, está incipientemente apareciendo en una región con mucha incertidumbre. Actores, inversores, capitales, emprendedores de ingreso medio y alto, que al buscar previsibilidad comienzan a mudarse a este país, y al comenzar a mudarse a este país uno puede empezar a pensar muy incipientemente en el corto plazo, más concretamente en el mediano, que contribuyen a articular un nuevo ámbito emprendedor, una nueva dinámica de un empresariado que tenga mayor capacidad de confrontar obviamente en forma pacífica, con ese notable y particular poder de los sindicatos en el camino a generar una nueva alianza, un nuevo escenario en el camino, en el camino de desarrollo. Entonces, bueno, nuestro punto, o uno de nuestros puntos centrales, ¿no? Cómo aceptar, por un lado, más allá de la mención que yo les he hecho sobre nuestro papel como centro de estudios liberales que buscan defender las ideas, y en un contexto en donde esas ideas se encuentran asediadas, incurrir en los costos del medio y del corto y del medio plazo para intentar pensar un país de largo plazo donde esas ideas se impongan por un cambio cultural, por una disputa en el espacio público, por lo que sea, y eso es perfectamente válido. Y también es válido, y no necesariamente incompatible, en un punto incluso puede ser complementario, pensar que nuestro lugar en este estado de cosas es diseñar una estrategia para que, aceptando esa restricción institucional, que en el caso uruguayo se llama un estado de bienestar bien diseminado, aceptando esa restricción institucional, aprovechemos esta relativamente inédita oportunidad que nos da la coyuntura para generar una nueva coalición que deposite a este país en aquello que denominamos desarrollo en 20 o 25 años. Entonces, esta restricción institucional, ¿cómo definir esta restricción institucional, ¿no? Que en la experiencia contemporánea uruguaya es un aparato estatal extendido en medio de una cultura sociopolítica de centro-izquierda, que, como yo les mencionaba, viene desde el Primer Valle, que desconfía en parte, a lo mejor es un poco duro aquí, de la generación individual de riqueza. Tiene cierta desconfianza de aquel que se hace rico, ¿no? Y eso obviamente no es un patrimonio de la sociedad uruguaya, pero por cierto, es una restricción o un estado de cosas que hay que tomar, no como dado, porque ahí sí se puede encarar para hacer hincapié en que no hay nada de malo en hacerse rico honestamente, pero que es un punto presente en esta economía política
del problema, ¿no? Entonces, les mencionaba, una que desconfía de la generación individual de riqueza, y entre la ineficiencia pública y la posible eficiencia privada tiende a darle a la primera, al menos hasta ahora, el beneficio de la duda, ¿no? La restricción es una condición presente en el corto y mediano plazo. No sabemos si en el largo esa restricción permanecerá, pero sí sabemos que es probable. Y más aún sabemos que es muy difícil, probablemente imposible modificarlo en el corto plazo, y difícil en el mediano, ¿no? Y entonces, ¿cómo desafiamos a ese estado de bienestar en busca de alcanzar el desarrollo? Y aquí podemos intentar incorporar este concepto del narrow corridor para pensarlo en clave, y recurrir entonces a la cuadratura del círculo escandinavo, ¿no? Nosotros y los otros, ¿no? Nosotros, aquellos que estamos en institutos más liberales de pensamiento, pero aquellos que están en institutos más socialdemócratas también, nos cuestionamos el mítico, el clásico caso escandinavo, particularmente sueco, del cual sabemos más, o al menos yo sé un poquito más que de los otros, para pensar cómo un Estado tan presente, un Estado tan extendido, sin embargo, ha tenido y sigue teniendo altos niveles de competitividad. Y en ese sentido uno puede pensar en esta cuadratura del círculo escandinavo, y donde el narrow corridor podría ser una manera de intentar resolver en tanto explicar esta cuadratura, es decir, comprender por qué es posible esta inusual combinación entre un estado de bienestar amplio y países altamente competitivos. Ahí la referencia del narrow corridor nos lleva a intentar descifrar ese fenómeno escandinavo para pensarlo en clave de perspectiva comparada con esta posibilidad que planteamos para Uruguay. Rápidamente voy terminando. Les pido disculpas por la extensión. Nosotros sabemos que hay estados de bienestar que han alcanzado el desarrollo, y sistemáticamente nos preguntamos cómo economías con un nivel de gasto público y presión impositiva tan alto pueden mantenerse competitivas, ¿no? La respuesta tentativa gira en torno a esta cuadratura del círculo escandinavo. Básicamente, esta cuadratura representa una sociedad civil que genera una demanda de políticas públicas que, consecuentemente, son eficientes porque son controladas de abajo hacia arriba por esa sociedad. Dado que ha habido una cuadratura del círculo escandinavo, es posible pensar una posible cuadratura del círculo en el difícil camino de Uruguay al desarrollo. Y en verdad esto es un segundo mejor, ¿no? Este es un camino de segundo mejor. Aceptar la restricción institucional que supone la existencia de un estado de bienestar y aspirar a modificarlo a partir de una demanda que surja de abajo hacia arriba. Esto obviamente es fácil decirlo y difícil hacerlo, porque en realidad se trata de articular una nueva coalición que, aceptando este estado de cosas, literalmente, aceptando este aparato estatal, pretenda modificar radicalmente su eficiencia, ¿no? La disputa, el narrow corridor, se juega en lograr la eficiencia de un Estado inclusivo y en no necesariamente lograr reducir un aparato estatal extendido. Es una cuadratura del círculo y como tal será un delicado ejercicio encabezado por la actual administración, pero que, por definición, deberá ser seguido al menos por 4 administraciones sucesivas, ¿no? Y aquí entra en juego otro factor para intentar explicar la cuadratura del círculo escandinavo, relativamente presente en la contemporánea sociedad uruguaya, ¿no? Y es una nota que podemos hacer sobre la confianza en Escandinavia, ¿no? Se le tiene confianza. Yo conozco un poquito más el caso sueco, y también en menor medida, no conozco, pero he escuchado hablar del caso danés, en donde hay una confianza al aparato estatal, pero en verdad se le tiene confianza a ese aparato, o hay una sociedad en verdad hay una sociedad que confía en el otro, y en tanto confía en ese otro, también confía en un aparato estatal que está muy embebido, muy empotrado dentro de esa sociedad, ¿no? En un punto, la eficiencia que ha tenido este estado de bienestar en Escandinavia podría pensarse como una externalidad positiva, generado por una sociedad que confía en sus miembros, y estos miembros son, a la sazón, parte de la burocracia estatal, ¿no? Es decir, es una sociedad cohesionada,
relativamente comparable al uruguayo, donde se ha establecido una confianza profunda entre sus miembros, y esa confianza empapa o permea a todas las instituciones formales e informales, entre ellas al aparato estatal. La eficiencia, el alto grado de competitividad que distintos índices muestran en Escandinavia, la eficiencia que demuestra el estado de bienestar, tiene entonces una dimensión más social que política, y este punto es para pensar que esta coalición que lidera, en este caso, en esta coyuntura específica, la calle Pou, este presidente liberal en una sociedad de centro-izquierda que defiende su estado de bienestar y que en esta economía política del problema piensa que el narrow corredor del desarrollo supone atacar o enfocar de abajo hacia arriba ese control para modernizar ese aparato y, en una lógica de segundo mejor, aspirar a esa posibilidad difícil pero posible. Difícil, eventualmente muy difícil, ¿no? Uno, sí, a poco de andar, sabe que alcanzar el desarrollo para este país, para Uruguay, en 20, 25 años, es una posibilidad, pero es una posibilidad, por cierto, difícil. Sin embargo, es bastante inédito, por cierto, en la región y probablemente, por cierto, en todo el mundo. Y en ese sentido, es necesario repensar la restricción institucional para poder aprovechar esta coyuntura con esta coalición que gobierna, pero dado que estamos hablando de 20, 25 años, generar un círculo virtuoso para que sucesivos gobiernos puedan intentar esta difícil, pero insisto, posible aventura de este país alcanzando el desarrollo en 20, 25 años. Lamento la extensión y les agradezco su tiempo, y ahora vamos a escuchar a quien realmente sabe, es decir, a Eduardo. Muchas gracias. Bueno, la verdad que ha sido un placer estar aquí con Pedro, con el gran Pedro Isen, que siempre es un gusto compartir conocimiento, diálogo y discusión. ¿Se me escucha bien, para empezar? Que eso es lo principal. Pues gracias a Pedro, gracias a CESCOS y a UCM Madrid por organizar esto junto con el Juan de Mariana. La verdad, ojalá podamos seguir haciendo más proyectos de esta naturaleza a tres bandas, ¿no? Que la verdad es que surgen espacios de diálogo y de debate muy interesantes, ¿no? Mi reflexión pues está dividida en 5 partes. La primera parte pues lo que pretende es reflexionar en términos generales sobre el significado del estado de bienestar. Luego hablar concretamente del estado de bienestar español y su evolución, diagnosticar su situación actual para ver si es un fenómeno que contribuye a que este país vaya a más o precisamente a lo contrario, que haya una regresión que perjudique la vida de las personas. Y luego algo que tocaba Pedro ahí al final, que es la cuestión, el reto de la confianza y el reto de la necesaria reforma de nuestra concepción del estado del bienestar para resolver varios problemas de provisión sobre los cuales, como decía Pedro, y esto es cierto, hay demanda social. Hay demanda social. Al final de lo que se trata es de aportar soluciones desde el campo de la política pública para resolver una situación que en el caso español es una situación problemática. Voy a ponerme... La idea en cuanto al estado del bienestar es una idea... Hombre, es un campo de estudio muy interesante, ¿no? Yo siempre que hablo de estados del bienestar, claro, hay muchos tipos de estado de bienestar y efectivamente habría que señalar desde mi punto de vista esto porque unos muestran un mejor rendimiento que otros a lo largo del tiempo. Siempre apelo a ese estudio clásico de Gösta Spin-Andersen, académico danés, que en la década de los 90 pues publica este famoso libro de los 3 mundos del estado del bienestar. Los 3 mundos del capitalismo del bienestar, de hecho es el título exacto, ¿no? Que hablaba de un estado liberal, un estado de bienestar liberal, un estado de bienestar conservador y un estado de bienestar socialdemócrata, y que más o menos iba ubicando pues, el rendimiento y desempeño, iba ubicando los países con base en el rendimiento y desempeño de ese tipo de estados, ¿no? Grosso modo, podríamos hablar de los estados de bienestar liberales como aquellos que apostaban por las rentas mínimas de inserción, enfocados en soluciones de mercado y poco comprometidos con acciones de carácter universal, y luego ya los estados de bienestar conservadores y socialdemócratas como
fenómenos un poco más ambiciosos, ¿no? El Estado conservador de sello democristiano, pues enfocado en transferencias y provisión de servicios y vinculado a acciones de protección de la familia. Por eso algunos le denominan familiarista, ¿no? Preocupados en transferir dinero a esas familias, sobre todo mujeres, en caso de que los esposos tuviesen accidentes laborales o de otro tipo, ¿no? Un sistema comprometido con el modelo de familia tradicional, que tenía problemas porque originalmente pues, no quería incorporar a la mujer al sistema de trabajo. Y por último, al sistema laboral. Y por último, los estados de bienestar socialdemócratas que ya creían en la universalidad, en la idea de pleno empleo, y que obviamente pretendían decomodificar los servicios, ¿no? Sacar del mercado pues, a la educación, a la sanidad y a todo este tipo de cuestiones incluidas originalmente, ¿no? ¿Cómo es la evolución en España? Bueno, España es un país en ese sentido extraño, ¿no? Hay la literatura especializada, hay bastante consenso en la literatura a la hora de clasificar un poco la evolución del modelo español, ¿no? Podemos señalar 4 etapas claramente diferenciadas. Una primera etapa durante los 30 primeros años del siglo XX, que al final pues ahí se sientan las bases del Estado-Providencia, y en esta fase, claro, lo que se buscaba era desarrollar una especie de agenda transicional de un Estado liberal tradicional, vigilante, preocupado por la protección de la propiedad, por básicamente la provisión de justicia y de orden público, a un estado de bienestar, ¿no? De 1900 a 1930, 35 hay ese desarrollo, evidentemente luego llega la guerra civil, y entre 1940 y 1950, en una etapa marcada por la autarquía de la primera fase de la dictadura del general Franco, pues tienen lugar pues restricciones presupuestarias de todo tipo resultado de la guerra, y ese avance que se había hecho durante los 30 primeros años del siglo XX desaparece completamente. Pero, evidentemente, el franquismo tiene una segunda y tercera fase en la cual pues, se produce un milagro económico de primera magnitud, y de la mano del crecimiento económico que sufre España entre los años 59 y 75, se va desarrollando ese crecimiento del Estado proveedor de servicios, ¿no? El círculo, digamos, se cierra en 1978 con la llegada de la democracia, y evidentemente el modelo no deja de crecer en funciones, pero ese crecimiento en funciones genera varios problemas, y bueno, a día de hoy estamos en una evidente crisis de sostenibilidad, ¿no? Crisis de la cual creo que va a ser difícil salir, ¿no? El estado del bienestar español, como en muchos países, no es nada sorprendente, pues representa un elevadísimo nivel de gasto, ¿no? El tamaño del Estado en sí mismo tampoco es ninguna sorpresa, está más o menos en la mayoría de países de la OCDE entre el 40 y el 55% de su Producto Interno Bruto, ¿no? Esa cifra en España llega al 42%, ¿no? Y de ese gran tamaño, digamos, del Estado pues, español, la mayoría del gasto se va a gastos asociados al estado del bienestar. Creo, y esto es algo que no digo yo, lo han dicho varios ministros de Economía y de Hacienda y varios académicos, en cierto sentido se ha, por decirlo de alguna manera, llegado a un tope, ¿no? A un límite de gasto público, ¿no? Por lo menos en esta situación. Se ha llegado a un tope, a un límite de gasto público, porque bueno, definitivamente hay varios problemas. ¿Dónde está la mayor parte del gasto? Cuando uno analiza los presupuestos, pues, ¿dónde se observan problemas? Se observan muchísimos problemas por costo en todo lo que tiene que ver con protección y promoción social. Estamos hablando de pensiones y de seguridad social. Si analizamos el porcentaje de gasto en esa categoría para el conjunto de España, estamos viendo que solo en pensiones, desempleo y seguridad social se consume el 54% del presupuesto del país. Esto es muy curioso, muy relevante y muy preocupante, y definitivamente, unido a un problema de sostenibilidad, nos genera muchos retos de política
Claro, si hablamos de servicios públicos básicos, si hablamos del Estado liberal tradicional, justicia, seguridad, defensa, incluso política exterior, si unimos política exterior, estamos hablando de que el porcentaje de gasto es del 5,6, ¿no? Si hablamos de la educación y cultura, 2,2. Entonces, al final, ¿dónde se gasta más? En el sistema de pensiones, definitivamente, 41% solo para pensiones. Sistema, todo lo que tiene que ver con desempleo, casi el 6%. Y obviamente, pues otras políticas que pueden ser, pues, para el conjunto de la sociedad súper caras, como puede ser la provisión de seguridad, instituciones penitenciarias, todo ese tipo de cosas, solo consumen el 2% del gasto, ¿no? Las funciones tradicionales del Estado son extremadamente baratas, como les he contado pues hace apenas unos minutos, no superan el 6% del presupuesto. Y es curioso porque todas las funciones digamos, todas las funciones tradicionales del Estado liberal son un poquito más caras que solo lo que se gasta en subsidio de desempleo. Subsidio de desempleo, la cifra ronda los 20.000 millones de euros, estamos hablando del año pasado. Este año, con toda la crisis que estamos sufriendo resultado del COVID y tal, pues la cifra se va a ampliar, ¿no? Claro, esta situación pone al Estado en una posición muy complicada. Más complicada en una posición más complicada se encuentra la propia sociedad civil, ¿no? La crisis del COVID y la situación actual no ha dejado de complicar el entorno, ¿no? La sostenibilidad del modelo del futuro yo la veo muy complicada y hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión de hacia dónde se va. Es una decisión que en España yo creo que se debió haber tomado hace una década casi, en su momento, aprovechando la crisis financiera del 2009-2010, en su momento se tomaron decisiones muy tibias y ahora, con la llegada de una nueva crisis, pues hay que volver a tomarlas. Definitivamente no se puede funcionar con una deuda pública que, por ejemplo, en el caso de España rondará el 120-122%, ¿no?, del Producto Interno Bruto. Una situación bastante complicada. Claro, cuando observamos este drama de sostenibilidad y cuando observamos la situación de deuda y cuando observamos, digamos, la progresiva incapacidad que va adquiriendo el Estado para responder ante demandas ciudadanas, se produce una pérdida de confianza, que era un tema que efectivamente ha tocado Pedro y que yo creo que es clave en esa interacción entre Estado y sociedad, que describen Acemoglu y Robinson para construir su libro, ese pasillo estrecho, ¿no? La crisis económica ha generado una espiral de desconfianza que ha puesto tanto las finanzas públicas como la estabilidad política en una difícil situación. Y resultado de lo anterior, pues son muchas las personas que a día de hoy son muy críticas con el Estado. Al mismo tiempo, son muchas las personas que a día de hoy viven de forma directa o indirecta de transferencias del Estado. Por decir un dato, el pasado 28 de abril, El Mundo señalaba que el 44% de la población española, estamos hablando de 21 millones de personas, es de alguna forma dependiente del Estado. ¿Cómo ha afectado esto a la democracia? ¿Cómo ha afectado a la situación, digamos, al entorno sociopolítico económico del país? Bueno, hay una evidente crisis de legitimidad en España a día de hoy. Esa crisis de legitimidad explota con la desaparición del bipartidismo. La democracia española es una democracia que se podía clasificar o catalogar como un bipartidismo imperfecto. Dos grandes partidos aglutinaban el 80% del voto válido emitido, que eran Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, y el resto se repartía entre pequeños partidos satélite. Aunque pudiese parecer lo contrario, el modelo favorecía cierta estabilidad. Con la llegada de la crisis en el año 2010, pues todo esto empieza a cambiar
de forma abrupta y a día de hoy pues España es un país altamente fragmentado, hay una elevada fragmentación electoral, con coaliciones bastante frágiles y en una situación pues, de relativa, por momentos, ingobernabilidad. Que en algunos casos ha tenido alguna consecuencia positiva, pero que ha contribuido a la generación de incertidumbre. Hay una crisis de legitimidad, esa crisis de legitimidad viene de la mano también de una crisis de la élite, hay una sensación en la población de antiélites, la sociedad cada día más, las organizaciones de la sociedad civil, y para Acemoglu y Robinson es importantísimo ese equilibrio entre Estado y sociedad. La sociedad civil ya no confía en sus élites y esa desconfianza en las élites pues, es provocada por dos variables que hay que tener en cuenta. La primera, la económica, y la segunda, la corrupción. Evidentemente, los escándalos de corrupción en los dos grandes partidos han afectado terriblemente la situación de confianza. Entonces, por un lado tenemos una crisis económica que, honestamente, con la segunda ola que nos va a venir ahora con el COVID, pues España lleva sumergida una década en crisis. Es cierto que el periodo de gobierno de Mariano Rajoy, con todas sus imperfecciones, dejó el país mejor de lo que se lo encontró, pero en una década hemos sufrido dos crisis potentísimas que han generado pues, un desempleo por encima de los 5 millones de individuos. Una cosa que evidentemente en España pues, se digiere de forma muy problemática, ¿no? Claro, esa cuestión económica unida a escándalos de corrupción pues, ha generado una pérdida de confianza en el sistema y en las personas que guían el sistema. ¿Cómo salir de ese bucle? ¿Cómo salir de ese bucle para volver a la estabilidad, para volver al crecimiento, por ejemplo, de los gobiernos del presidente José María Aznar, crecimientos de 3 y pico %? ¿Cómo salir de ese bucle? Una posible respuesta es apostar más por la sociedad o por el Estado. Al final, por ahí vamos a tener que hacer la pregunta, ¿no? ¿Más sociedad o más Estado, ¿no? Y desde una perspectiva liberal, y quizás en el contexto español, lo más importante pues, sería avanzar hacia una sociedad de bienestar que profundizara en un Estado que ha evidenciado muchos problemas de funcionamiento, ¿no? Obviamente no voy a entrar en la obra de Acemoglu y Robinson porque Pedro la ha resumido muy bien. Ya se ha discutido sobre las palabras clave. Podríamos quizás, pues, por completar, hablar de los distintos tipos de leviatanes, ¿no?, que se tocan en el trabajo, ese leviatán despótico, ese leviatán ausente, ese leviatán encadenado, ¿no?, que sería la opción ideal porque es resultado de ese equilibrio entre poderes del Estado y poderes de la sociedad. Pero completando la obra de Acemoglu y Robinson, que es definitivamente muy interesante, y construyendo sobre lo que señalaba Pedro de promover reformas y de abrir espacios de diálogo sobre la reforma, me parece un trabajo muy relevante el del economista y politólogo sueco Niels Carlsson. Niels Carlsson publica hace un par de años un libro en la editorial Palgrave titulado Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies. Y el objetivo, la pregunta de investigación que se hace Niels es muy interesante, ¿no? ¿Cómo suceden las reformas, ¿no? ¿Qué estrategias hay para la reforma, ¿no? ¿Cómo aprovechar, digamos, las ventanas de oportunidad para no salirnos hacia un lado, hacia el otro y seguir por la senda, resultado de un equilibrio complicado, ¿no? Y él habla de varias estrategias y habla de varios actores. Obviamente en ese ciclo de la reforma importan las instituciones, importan las condiciones sociales y económicas y las ventanas de oportunidad, importan los intereses y los recursos en juego, importan las ideas, las creencias, la estructura de valores, importan también definitivamente los emprendedores políticos, ¿no? Los think tanks, por ejemplo, los líderes políticos que básicamente aportan ideas. Ahora, ¿qué estrategias utilizar? Bueno, él habla de varias estrategias, ¿no? Popper, por un lado, la popperiana, basada en la investigación y en la racionalidad, la kuhniana, que se trata de modificar
la estructura de creencias de las distintas comunidades epistémicas, o la maquiavélica, ¿no? Esa capacidad de persuasión que determinados emprendedores políticos desarrollan para emocionar a la gente, ¿no? La política moderna en las sociedades complejas, gusto o no, vivimos en sociedades complejas, es policéntrica, y al final de lo que se trata es de competir y de competir con ideas, ¿no? Otro tema interesante, en Uruguay tiene un gobierno afín a los cambios y afín a la libertad. En España tenemos un gobierno afín a los cambios, pero enemigo de la libertad. O sea, un gobierno que cree más en el Estado que en la sociedad, que además desconfía profundamente de la sociedad in extenso, no solo de la sociedad civil entendida como las asociaciones voluntarias, independientemente financieras del Estado, y que tienen ánimo de opinar en el terreno público. De esas, por supuesto, que desconfía, pero también desconfía de todo lo que tiene que ver con el emprendedor, la empresa privada, la propiedad privada, etc. Yo estoy convencido que algunos miembros del gobierno, sobre todo los vinculados a las opciones más radicales, les gustaría edificar una especie de autoritarismo competitivo, o sea, literalmente mantener todo el control bajo el Estado y básicamente utilizar el Estado no solo para generar dependencia en la sociedad, o sea, generar sociedades dependientes, que es la mayor amenaza que yo creo que hay actualmente en la España de hoy, es esa, ¿no? Tenemos una sociedad civil débil, y esa sociedad civil no puede controlar al Estado y no puede meter presión sobre el Estado, porque nuestra sociedad civil es excesivamente dependiente del Estado, por tanto no es sociedad civil. La independencia financiera es la clave para tener una sociedad civil fuerte, y nuestra sociedad civil en España actual es débil. Entonces difícilmente podemos contrapesar a ese monstruo, que además tiene a 21 millones de personas de forma directa o indirecta bajo su manto, ¿no? Que votan, que participan activamente en los procesos electorales. Ese es el riesgo. Ahora, ¿cómo cambiar? Bueno, no hay otra forma de cambiar que dando la batalla de las ideas e intentando, pues básicamente, pelear los distintos puntos, haciendo que ideas que pueden ser consideradas a día de hoy como locas vayan siendo progresivamente aceptadas por la población, ¿no? A nivel político, si hubiese mayorías, porque al final las crisis, como todo, son ventanas de oportunidad, ¿no? Las crisis son ventanas de oportunidad. Y en España hubo una gran ventana de oportunidad. El gobierno de Mariano Rajoy, cuando gana por mayoría absoluta. La ciudadanía española es consciente en aquellos años, 2012, del problema que estaba viviendo el país, y le cede toda la confianza al gobierno, con una mayoría absoluta brutal, para que el gobierno emprenda medidas. Pero desafortunadamente solo hubo dos medidas que tuvieron un impacto muy positivo. Una es la reducción de la deuda pública de los municipios, el saneamiento de los gobiernos locales en el país, medida que fue exitosísima. A día de hoy el nivel de gobierno local en España está completamente saneado, los municipios no deben dinero, o sea, fue una medida que tuvo un impacto muy positivo. Y la segunda medida fue una tibia reforma, diría yo, del mercado laboral, que pues agilizó un poquito las contrataciones, contribuyendo pues a una reducción del desempleo, ¿no? Pero Mariano Rajoy se quedó ahí, no quiso profundizar más. Y evidentemente tenía la seguridad electoral, una mayoría absoluta, tenía la seguridad electoral, tenía el tiempo y tenía la capacidad institucional para enfrentar la fuerza de grupos de interés que sin duda se posicionarían contra la toma de decisiones. O sea, disfrutaba de todo aquello que los especialistas en reforma política dicen que hay que tener. Seguridad electoral, o sea, uno tiene que tener mayoría, si no difícilmente se pueden sacar cambios adelante. Beneficios percibidos a largo plazo para la organización y los líderes que la llevan a cabo.
uno de esos beneficios sería la gloria, la historia le podría evaluar muy bien. Y en tercer lugar, la capacidad institucional para enfrentar a los grupos de presión que tienen intereses contrapuestos y que definitivamente intentarían boicotear las reformas, ¿no? A nivel, por ejemplo, autonómico, yo creo, a nivel subnacional, a nivel nacional, en España hubo enfrentamientos de esa naturaleza muy positivos. Siempre recordaré, porque es un caso cliché, la pelea, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con Uber y los taxistas, ¿no? El gobierno de Madrid fue firme a la hora de pelearse contra los taxistas y mantener que Uber pudiese seguir operando, ¿no? Y fue una batalla que había tiempo, había mayoría, afortunadamente, y había capacidad institucional para asumir algo que es lógico, ¿no? La incorporación de estas plataformas en este caso, el mercado español del transporte de personas. La importancia de los emprendedores de las ideas, por tanto, es fundamental, y el problema es que quizás en la España de hoy, para promover reformas en clave liberal y seguir encontrando ese equilibrio que ha hecho de España pues, un país bastante agradable para vivir, para trabajar, yo creo que el éxito de la democracia española es irrefutable, puede haber problemas, pero evidentemente durante los últimos 40 años en cuestiones de transparencia se ha mejorado mucho, en calidad democrática, pues da igual el índice que agarremos, da igual si utilizamos el Global Democracy Ranking, que lo que hace The Economist, que no es tan serio a lo mejor, pero es muy popular. Siempre España queda entre los 20-25 primeros países del mundo, Uruguay por supuesto también, o sea, en ese sentido hay cierta calidad en la transparencia, cierta calidad democrática. España queda entre los 25 países en el Rule of Law Index también, pero evidentemente cuando se habla de libertad económica España está muy mal, y cuando se habla de confianza, mientras que hace 15 años la confianza en las instituciones era alta, pues a día de hoy está por los suelos, ¿no? Confianza estamos hablando institucional, paradójicamente, y a diferencia, por ejemplo, de algunos países de América Latina, no tengo el dato para Uruguay, en España la confianza interpersonal es alta. El español suele confiar en su vecino y suele confiar en, obviamente, su familia. Las líneas de confianza con afecto y con desconocido en la calle son muy altas. La desconfianza para el español es alta en relación a las instituciones, ejecutivo, legislativo y judicial. De los niveles de gobierno con más confianza, los gobiernos locales son los gobiernos que más confianza despiertan en el español promedio. Entonces el problema es un problema, sobre todo el nivel de gobierno más alto y de una clara, bueno, yo creo que un claro problema de sostenibilidad y de funcionamiento que está progresivamente pues intoxicando el entorno. Ahora, esos emprendedores de las ideas, que es el reto, yo veo difícil que en la situación española se desaprovechó una ventana de oportunidad, no sé si se podrá volver a aprovechar otra, ¿no? Pero son necesarios. Los emprendedores construyen coaliciones, los emprendedores promueven y difunden ideas con ánimo de modificar el sistema de creencias, y los emprendedores intentan constantemente alinear intereses con el objetivo de generar consensos que a la larga lleven cambios profundos a la sociedad. Entonces, si no tenemos esos emprendedores, es difícil. El segundo reto que yo creo que hay en España es un reto vinculado a lo que se llama la zona central, ¿no? A esa ventana de Overton tan interesante, ¿no? En España, por ejemplo, tiene que producirse una reforma del sistema de pensiones. Es obligatorio. Nuestra pirámide demográfica así lo indica y hay que buscar una fórmula para garantizar las pensiones de aquellos que vienen a futuro. Y esa fórmula probablemente implique una transición de un sistema de reparto, como lo que tenemos en la actualidad, a un sistema de capitalización. Lo han hecho varios países. El propio Niels Carlson habla de que, por ejemplo, Australia, cuando modifica su sistema de pensiones, lo modifica en ese sentido durante la década de los 80. Paradójicamente, un partido socialdemócrata es el que hace la reforma, no un partido liberal ni un partido conservador, un partido socialdemócrata, y a día de hoy son de los jubilados más solventes a nivel global, ¿no? O sea, son gente que más o menos tiene garantizada su pensión a futuro. Hay que afrontar esa reforma, pero claro, para afrontar esa reforma hay que hacer obligatoriamente
que el hecho de hablar de la capitalización, por ejemplo, sea sensato por la población. Ya a día de hoy no es sensato. A día de hoy la gente piensa que el sistema tal y como está hay que mantenerlo a toda costa, que no hay alternativa al sistema tal y como está y evidentemente todos aquellos que creemos en la universalidad, por ejemplo en las pensiones, pero en modificar el sistema de pensiones para precisamente salvaguardar el mismo ad eternum y que pueda sobrevivir a lo largo del tiempo, somos considerados locos cuando hablamos de este tema, ¿no? Lo mismo con la sanidad. La sanidad, salvo en la Comunidad Autónoma de Madrid, que se ha pues, desarrollado procesos de cooperación público-privada, pues está estatizada, ¿no? Yo creo que el debate, y aquí sí hay más apertura, es ¿universalidad o estatización? ¿Qué queremos? ¿Universalidad o estatización? Porque son cosas distintas. Evidentemente, la población quiere universalidad. Y la población lo que demanda es universalidad. Bueno, ¿hay alternativas al modelo sanitario que garanticen la universalidad? Parece que sí. Y parece que son además más funcionales que las que tiene España en la actualidad. Un ejemplo en la crisis del COVID es Alemania. Alemania tiene un sistema de seguros privados universales que funciona muy bien, pero no es el único país. Incluso los asiáticos, Corea del Sur también se ha demostrado como muy eficaz en las respuestas ante el COVID, con un sistema universal, pero de seguros privados. El propio Singapur también muy eficaz en esa respuesta. Entonces, ir introduciendo este tipo de debates con objeto de mantener el valor. Yo no niego que la universalidad sea positiva. La universalidad es evidencia de que un país va bien. O sea, cuando un individuo no tiene dudas de que pueda acceder a la sanidad, de que pueda acceder a la educación, de que en una situación complicada puede tener un cierto colchón que le ayude a pasar unos meses en el desempleo, nadie niega el fenómeno de la universalidad. Ni la fuerza de esa narrativa, ni lo bueno que es la universalidad, porque nos ayuda a otros problemas, reduce conflictividad, reduce tensiones, reduce un montón de potenciales focos de conflicto. Pero el problema es el cómo. ¿Hay alternativa a la universalidad actual? Nosotros desde el Juan de Mariana creemos que sí, creemos que el hecho de proponer este tipo de alternativas podría mejorar no solo la transparencia, sino los instrumentos de la sociedad civil para presionar a ese Estado y llegar a ese equilibrio del que habla Robinson y Acemoglu, y ese es el reto que como think tanks y organizaciones tenemos a futuro, ¿no? He hablado 29 minutos y me quedo aquí para no aburrir ya más al personal. Pedro, honestamente, este ejercicio ha sido muy enriquecedor, ¿eh? Me lo he pasado muy bien. Y ahora pues abrimos el debate, no sé. Ahí el moderador, Andrés, es el que manda. Gracias, disculpen que estaba silenciado. Bueno, realmente muy interesante el tema, el tema de fondo y también los temas específicos que se trataron. Es muy relevante para nosotros de Uruguay pensar cómo es posible apostar a esos niveles de desarrollo sin resignar algo que está, como bien decía Pedro, bastante incrustado dentro de nuestra cultura política, que es un Estado presente y benefactor en cierto sentido. Hay algo que ustedes planteaban de diferente punto de vista. Tú, Eduardo, hablabas de la necesidad de tener una sociedad civil fuerte para contrarrestar al Estado, y Pedro hablaba de la necesidad imperiosa de tener restricciones al poder estatal, ¿no? Son similares, pero no son iguales, porque las restricciones pueden venir de otro lado, no solo de la sociedad civil. Entonces, una de las preguntas que surge de este debate tan interesante que han tenido es si el futuro del estado de bienestar, sobre todo en América Latina, no genera tantos problemas desde el punto de vista de que el Estado esté presente y tenga voluntad de avanzar en determinadas áreas, sino por el hecho de que muchas veces cuando esos estados avanzan, la sociedad todavía no ha construido las restricciones necesarias para que
el estado de bienestar no devenga en un estado autoritario que intente dar bienestar, pero al final, por su propia corrupción e ineficiencias, termine destruyendo lo que quiere construir. ¿Qué opinan ustedes? Voy yo, Eduardo, vas tú. No, Pedro, por favor. Bueno, en verdad, es una muy buena pregunta. A mí me parece que en definitiva en América Latina tenemos ese problema y esa confusión cuando hablamos del estado de bienestar escandinavo. Cuando se discute todavía tanto el Estado en América Latina, el papel del Estado como factor de desarrollo, la mención permanente de los casos escandinavos, por ejemplo, particularmente del caso sueco, del caso danés, es una y otra vez sostener que esos países son ricos y prósperos por la participación del Estado en la economía, cuando en realidad, evidentemente, hay una sociedad que demanda Estado, hay una sociedad civil que de abajo demanda universalidad, como decía Eduardo, y no Estado. Y gran parte de esa prosperidad se explica por la capacidad que esa sociedad civil ha tenido para estructurar los controles a ese aparato estatal. Ese aparato estatal provee servicios universales y lo hace eficientemente, justamente porque se encuentra muy cerca de la base, se encuentra muy cerca de esa sociedad civil. Y esa sociedad civil que parte, la escandinava y en un punto la uruguaya también, de una situación de cohesión, de una búsqueda de la igualdad, cuando demanda Estado, lo hace eficiente a ese aparato estatal, a ese estado de bienestar, a esa lógica universalista, precisamente porque surge esa demanda de políticas universales, de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo, como han surgido siempre, o casi siempre, en su versión despótica o en su versión paternalista, en su versión clientelista a lo largo y ancho de nuestra región. Esa es una diferencia puntual, precisa, profunda, filosófica y conceptual, que yo creo que es bien importante tener a la hora de pensar y repensar esto que estamos haciendo en Sesco y con ustedes, sobre la posibilidad de este pequeño país en la aventura de alcanzar el desarrollo. Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo la verdad es que ahí la pregunta, efectivamente, suscribo las palabras de Pedro, es buenísima. Y yo creo que la respuesta, vamos a ver, a mí me vino a la mente cuando Andrés estaba haciendo la pregunta, la reflexión, el libro de Víctor Lapuente. Víctor Lapuente es un académico que trabaja en la Universidad de Gotemburgo, en el Instituto de Calidad de la Gobernanza de Gotemburgo, en Suecia. Tiene un libro muy bueno que se llama Organizando el Leviatán. Y él dice, ¿cuál es el problema de los países del sur de Europa, y yo creo que por extensión de América Latina, cuando se habla de estas cuestiones? Que política y administración pública, guste o no guste, no están separadas. Que la administración pública está excesivamente politizada. Muchas veces nos confiamos en los frenos formales, ¿no? En las constituciones y todo eso, pero los frenos formales establecidos en la Constitución difícilmente en situaciones de crisis pueden parar el estatismo, ¿no? Ahora la administración pública puede pararle. Por ejemplo, la administración pública en Dinamarca está despolitizada y los políticos le tienen miedo a la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública, hombre, puede generarte un problema. Además de la administración pública, sociedad civil y un entorno empresarial y de competencia también pueden contribuir a parar al monstruo, ¿no? Y de lo que se trata es de eso, ¿no? De tener competencia, porque el entorno empresarial... Yo estoy a favor, por ejemplo, de las asociaciones público-privadas, pero todos sabemos que las asociaciones público-privadas en América Latina fue un instrumento patrimonial, ¿no? O sea, determinadas empresas en fusión con el Estado obtenían privilegios para la provisión de determinados servicios y era una especie de cacicada, ¿no? En España igual. Entonces, ¿cómo frenar eso? Hombre, pues yo creo que ahí la administración pública, si no dependiese de la política, jugaría un papel bastante relevante. Pero yo diría por ahí, hay que despolitizar la administración pública, hay que fortalecer la sociedad civil y hay que promover la competencia. Excelente, excelente. Bueno, creo que estamos bien de tiempo, creo que ha sido una charla más que instructiva sobre todo desde el punto de vista de hacer germinar estos debates que desde Sesco se están promoviendo y que creo que nos van a hacer bien a todos para empezar a entender y articular mejor esta dificultad de
tener sociedades que quieren ser liberales y al mismo tiempo quieren tener un Estado fuerte que provea servicios fundamentales y lo haga de manera eficiente, ¿verdad? Y bueno, agradecemos desde Sescos a todos los que han estado presentes hoy aquí, a nuestros compañeros que han estado aquí también desde la universidad y del instituto. Y bueno, los invitamos a seguir esta saga de conferencias que nos prometen profundizar en estos temas tan actuales y tan complejos. Muchas gracias a todos. Yo quería, antes que nada, no sé si es posible, en verdad recién se me cortó. ¿Ustedes me escuchan bien ahora? Sí. ¿He vuelto un poco? Está. Eduardo, ¿te puedo hacer una pregunta al final, antes de Sí. cortar? Tenemos un tiempo para... Hago una pregunta más. Sí, de luego. Andrés, en verdad, en la coalición que gobierna España hoy, en verdad, hay un distinto enfoque clásico, histórico del PSOE hacia el papel del estado de bienestar, ¿no? Hay una disputa allí que trasciende, o sea, la distancia entre cómo el PSOE ve a la sociedad de bienestar y cómo lo ve Podemos no es aún mayor a la que hay, estoy exagerando, a la que hay en cierto punto entre el PSOE y el propio PP, al menos en algunas cosas. ¿Estoy exagerando? No. Yo voy a decir mi opinión sin ser esto una opinión, o sea, es una opinión sesgadísima, ¿no? Pero es mi análisis. Yo creo que hay varios PSOEs. Hay varios PSOEs. Los partidos muy grandes, los partidos cachol, tienen varias facciones. Y obviamente desde Zapatero, desde José Luis Rodríguez Zapatero, el anterior presidente, el PSOE ha derivado hacia la agenda de la extrema izquierda. Ha sido una progresiva deriva que pone en tela de juicio la existencia del consenso del 78. El PSOE a día de hoy, aunque algunas élites del PSOE todavía no lo dicen abiertamente, pues parece que está en contra de la monarquía parlamentaria, por ejemplo, como forma de gobierno, ¿no? El PSOE a día de hoy compra determinadas cuestiones que está vendiendo Podemos. De hecho, la agenda que estamos sufriendo los españoles a día de hoy es una agenda podemita con el aval de una determinada facción del PSOE. Pero eso no significa que no haya gente en el PSOE que esté en contra. Hay bastante gente en el PSOE que está en contra, pero mandan los que mandan. Mandan una facción radicalizada que evidentemente pues, ha hecho cosas, creo yo, muy, muy preocupantes. Se ha reunido, por ejemplo, con la vicepresidenta de Venezuela en territorio de la Unión Europea, lo cual es ilegal. Hay 40 maletas que entraron en el país que no se sabe lo que llevaban, lo cual es muy preocupante. Tiene negocios, pues, no solo con la... O sea, José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho públicamente que hay que poner a Estados Unidos contra las cuerdas, con los problemas diplomáticos que ello genera. Han, por el tema de la deuda, hablado sobre la Unión Europea de una forma un poco obscena. Son como un poco, se están volviendo antisistema sin serlo, porque el PSOE era el partido del sistema, ¿no? No sé cómo acabará, pero no veo que acabe bien. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, Eduardo. Ha sido un gran gusto para Sescos, un gran honor poder hacer este evento con el Instituto Juan de Mariana y con la Universidad Francisco Marroquín. El lunes que viene hablaremos sobre los desafíos de la reforma previsional y en 14 días cerraremos con la presencia de Ricardo López Murphy, probablemente un disertante español. Así que los esperamos a todos, a la gente que nos escucha por Facebook Live, a la gente que está en el Zoom. Y bueno, nuevamente un agradecimiento muy, muy profundo a ti, Eduardo, a ti, Arturo, a Andrés, a Ángelo, que han trabajado y continúan trabajando para este proyecto en marcha que nos cautiva mucho. Gracias a ti, Pedro, que no paras de empujar los proyectos, hombre. Eres una máquina. Gracias. Gracias. Un placer, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo grande. Ángelo. Un abrazo grande. Creo que ya ha parado Muy bien. la transmisión. Bueno, pues ha sido un placer, ¿no? Sí, súper interesante. Bueno, Arturo, pues seguimos. ¿A Javier le escribiste tú para dentro de 15 días? Sí. Porque claro, con López Murphy es Javier el que tiene que estar. Sí, dijo que encantado.
Ah, vale, perfecto. Eso está hecho. Perfecto. Bueno, pues entonces ya nos vemos. Voy a dar la caminata. Ah, bien, vale. Chao. Adiós.